y retomamos, bueno, el tema que ha sido principal en la jornada de ayer, que es el censo nacional. Y bueno, ¿cuáles resultados son los que ha arrojado? ¿Qué es lo que deben hacer aquellas personas en donde el censista no ha pasado, Andrés? Para entrar en mayores detalles vamos a saludar a Daniel Ortega, quien está a cargo del Instituto del Centro de Estadísticas y Censo de la provincia de Córdoba. ¿Cómo estás, Daniel? Buen día. Hola, buen día. Hola, buen día, ¿cómo les va? Primera pregunta, Daniel, que es la que más estamos recibiendo. ¿Qué ocurre con aquellas personas o qué tienen que hacer aquellas personas que no fueron censadas o que no pasó el censista por su casa? Bien, lamentablemente, antes que nada, todos los censos tienen un margen de error en el territorio, ya que estamos hablando de 59.000 personas recorriendo el territorio de la provincia para relevar 1.800.000 viviendas. Entonces, todos los censos tienen un poco de margen de error. Lo que tiene también esto es que, por ejemplo, un 1% de las viviendas, estamos hablando de 30.000 viviendas aproximadamente, y sabemos que aquellos que estuvieron esperando el censista y no pasó por alguna razón, realmente es una molestia, uno se puso a disposición todo el día. No obstante, todos los censos tienen una planificación de una semana posterior donde se hace supervisión y recupero de datos. Es decir, un equipo de 2.000 personas que estuvo trabajando el día de ayer para el censo queda en territorio relevando, haciendo supervisión y censando los casos que han quedado aislados donde no pasó el censista. El censo digital, Daniel, ¿va a continuar la gente por donde no ha pasado el censista? ¿Puede hacer el censo digital? ¿Va a continuar habilitado? Bien, el censo digital se inhabilitó ayer a las 8 de la mañana. Dado el buen nivel de uso que tuvo, se está evaluando a nivel nacional la posibilidad de abrirlo nuevamente. Esto se dio porque realmente hubo un altísimo nivel de uso. Más del 46% de los cordobeses optaron por el censo digital, y este mecanismo, que era conservador desde el punto de vista de que aquellos que habían hecho el censo digital igual debían esperar al censista, era porque era la primera vez que utilizamos ese mecanismo y hacía falta corroborar si había habido un buen uso de la geolocalización, de la selección de las viviendas, si realmente una herramienta estaba generando un censo de calidad. Y a medida que fue entrando la información de ayer, se corroboró que el uso del censo digital fue excelente. O sea, no hay errores en la selección de la vivienda, en la geolocalización, por lo cual claramente todo censo digital es válido. En el caso de que uno hizo el censo digital y no pasó el censista, que se queden tranquilos porque va a ser válido el censo digital, porque ya sabemos que fue muy bien utilizado. Y justamente por esa razón se está evaluando a nivel nacional si se abre nuevamente esta semana para justamente recuperar estos casos aislados. Daniel, en el marco de aquellas personas que se va a hacer el recupero, el censista vuelve a pasar por el hogar, vuelve a tocar la puerta y espera que alguien los atienda. Tenía, por ejemplo, he hablado con distintos censistas que me decían, tenía 40 lugares para ir a recorrer. Había 16, entre 16 y 20 que lo habían hecho a través de internet. Pero había 5 o 6 hogares donde no encontrábamos a nadie. ¿Sobre esos lugares se vuelve a pasar? Bien, cuando una vivienda o un departamento está vacío, lo primero que se hace es indagar con los vecinos si alguien vive allí, porque puede ser que esté vacío porque nadie reside. En el caso de que los vecinos decían que sí, que efectivamente vivía alguien, se intentó ir varias veces en el día, y justamente parte de esta supervisión no solo es ir a los lugares donde los vecinos se han comunicado, ya hemos detectado nosotros que ha habido algunas fallas en el paso de los censustas, sino también va a estar en territorio. Lo que le pedimos a la gente que o no pudo estar presente o no escuchó cuando pasó el censista es o llamar al 0800-345-2022 de INDEC para el censo, o mandar un correo electrónico a censo@indec.gov.ar con los datos, digamos, de la vivienda para justamente planificar toda esta semana el recorrido. Daniel, hasta ahora, digamos, si bien es muy pronto, culminó en el día de ayer a las 18 horas del censo, ¿qué resultados manejan? ¿Cuáles son los datos aproximadamente que ustedes están manejando? Bien, en realidad no se registran datos automáticamente del censo presencial. Tenemos todo lo que fue el digital, lo del censo presencial, y cuando terminaban los censistas de la jornada, se reunían en la escuela sede. Allí se realizan planillas de resumen, se carga información en un sistema centralizado de INDEC y se prepara todo el material en cajas, porque hoy va a estar pasando el correo argentino a retirar todo lo que se hizo ayer. Dentro de una semana va a pasar nuevamente para retirar lo que se haya supervisado o recuperado.
Es decir, INDEC a partir de eso va consolidando datos y va a tener su cronograma de publicación de información. Nosotros lo que sí tenemos es un primer monitoreo de la cobertura del territorio y a medida que vayan cargándose las últimas planillas sabremos el nivel, digamos, de omisión que podemos estar teniendo. Nosotros en la ciudad de Córdoba tuvimos un doble control, no solo el de la estructura censal, que nos iba informando, por ejemplo, de los ausentismos por enfermedad y demás, y que hubo que apelar a llamar a los censistas suplentes que ya teníamos capacitados esperando ser llamados si hacía falta, sino también el sistema de seguridad que se montó en la ciudad de Córdoba con la policía implicó un trabajo de logística donde todos los oficiales y a su vez el sistema de cámaras, las 1.300 cámaras que tiene la policía en la ciudad, se hizo un monitoreo y se detectó, se logró identificar en cantidad al 99% de los censistas que salieron. Es decir, es un doble control. Sabemos que no hubo, digamos, falta de censistas por ausentismo y demás, sino que pudo haber habido algún error humano o que no se escuchó el censista, además que sucede en todos los censos. Nada más que en la magnitud que tienen, 1.800.000 viviendas, pueden quedar aislados. Sabemos que aquellos que estuvieron esperando y no pasó por alguna razón el censista, van a tener la molestia de haber esperado toda la jornada censal. Lo lamentamos mucho en ese sentido. Todo censo tiene esta semana siguiente de recupero, justamente porque el 100% por lo general no se logra en la primera jornada, siempre queda un 1%, que es aproximadamente unas 30.000 viviendas que siempre se recomienda realizar la semana siguiente. Daniel, y en ese marco, sabiendo la descripción que estás haciendo de cómo fue la tarea de los censistas, ¿cómo fue la reacción de los censados? Había muchas preguntas al respecto, había mucha gente que a lo mejor tenía dudas. ¿Cómo fue, qué feedback tuviste de cómo fue la actitud de las familias al recibir al censista? Bien, hubo mucho censo digital, lo cual hizo que la entrevista durara menos de un minuto, es muy rápida. Sí, como anecdotario, se ha notado un gran cambio, sobre todo en las ciudades más grandes, del distanciamiento social. Era muy común que los censistas fuesen invitados a la vivienda, que se le diera un mate, un café o algo, y se ha notado un incremento de la distancia, hacer la entrevista a través de la reja o a 2 metros de distancia, por una cuestión también de lo que nos dejó la pandemia respecto a la cercanía con el otro. Claro. Bueno, ¿y cuándo van a estar los primeros resultados de este censo? Bien, los resultados definitivos, que son los que todos esperamos porque influyen en la coparticipación del municipio de comuna, el cura de comuna pasa a ser municipio, un pueblo ciudad, solían tardar de un año a un año y medio los censos anteriores. Claramente, al tener el censo digital, que es el 50% ya prácticamente del censo, esos tiempos se van a cortar y mucho. Muy bien, Daniel, te agradecemos muchísimo esta comunicación con Crónica Matinal de Canal 10. Que tengas buen día. Un gusto, a disposición.